mundo. Entonces, los escucho. ¿Cuál es la posición? ¿Qué les pareció el discurso? ¿Lo sintieron aterrizado? ¿Lo sintieron muy elevado, confuso, abierto, claro, transparente? ¿Les quedó dudas? Cuéntenme ustedes, ¿qué opinan ustedes en charlas de redacción? Adelante, Javier, diga. Usted levantó la mano. Bueno, listo. Buenas tardes. Bien, hay de todo. Vamos a tratar de ver el bosque y no solo el árbol. ¿Por qué? Porque es en torno a su labor o gestión durante 2024-2025, ¿verdad? Vamos a ver. Él habla y desglosa temas de educación, temas de seguridad, temas de infraestructura, pero hay que tomar en cuenta varias situaciones. Si bien es cierto, somos campeones en la macroeconomía, también está la ruta de la educación que nos quedamos esperando, que solo estuvo en la cabeza de la ministra de Educación o exministra de Educación en su momento. Pero el tema de seguridad, ellos hablan que bajó el tema de las tachas, que bajó el tema de robos, que bajó el tema de ciertas situaciones delictivas, según lo que expusieron en la rendición de cuentas, pero tenemos una crisis de inseguridad que incluso el CIEP, el Estado de la Nación, reporta que estamos en una situación de criminalidad que azota en este momento el país, que han muerto alrededor de 2.500 personas en esta administración. Entonces, hay que cotejar los datos. Ayer también se dio la situación de estos carteles como parte de una manifestación de los diputados. Como ellos no pueden hablar porque solo habla el presidente de la República en su rendición de cuentas y habla el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, en réplica a lo del mandatario, pues todavía quedó en la expectativa porque ellos, como no podían hablar, manifestaron a través de carteles y frases lo que ellos pensaban, ¿verdad? Como críticas, a través de vergüenza, por decirlo así, vergüenza, y ya después ellos terminaban la oración que ellos pensaban, ¿verdad? También el tema de infraestructura. Hay obras que, si bien es cierto, se han terminado, ellos lo han, pues, impulsado. Hay obras que se gestaron también desde el gobierno de Carlos Alvarado. Entonces, hay situaciones que también hay que irlas colocando en su justa dimensión, ¿verdad? Hay que valorar tanto lo que se hizo como lo que no se hizo. Macroeconomía, eso sí, hay que también resaltarlo, lo ha dicho varias calificadoras a nivel internacional, pero bueno, ese es el detalle que quería decirles porque si no me extiendo, me extiendo bastante. Adelante, compañeros. Bueno, voy a aportar yo. O iba a hablar alguno antes, no. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, digamos, comparto mucho de lo que ya expone Javi, sin embargo, a mi criterio, vi un presidente de la República fiel a su estilo, muy directo, siempre de frente, con su posición. No, lo único que sí debo reconocer es que lo vi un poco más medido, no tan confrontativo. Sin embargo, pues sí, fue muy directo cuando aludió a don Orlando Aguirre, cuando aludió a don Carlos Díaz, cuando aludió a Rodrigo Arias, cuando aludió a Marta Costa. Y en realidad es un común denominador de que él siempre se ha abanderado de señalar, según él, el poco trabajo eficiente que realizan en estas funciones como tal. Sin embargo, dentro de lo que logro comprender de su discurso, hace mención a temas muy importantes, refleja el tema de la pobreza, refleja el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de seguridad, aunque también muchos de los diputados de oposición señalan que no está trabajando bien en seguridad. Creo que el tema de la seguridad no es solo responsabilidad del presidente, creo que también recae mucho en la Asamblea Legislativa, en leyes más fuertes, en modificación de leyes ya existentes y en un trabajo articulado del que tanto se han abanderado las famosas reuniones en el pasado de los tres poderes para ver temas de seguridad. Más allá de una reunión en la Asamblea, no se ha visto materializado ya en la calle esos acuerdos que al final pues nunca se llegaron a ningún puerto. Entonces yo creo que el presidente fue muy realista con lo que él ha pregonado a lo largo de sus 3 años de administración. Con el tema de los carteles, vamos a ver, ahí hay un tema que a mí me parece que no tiene un poco de congruencia. Por ejemplo, recuerdo unos que lo señalaban de acosador, que no querían un presidente acosador, un presidente de todo lo que ya le habían sacado en campaña.
Don Rodrigo Chávez no está lanzándose para candidato presidencial 2026-2030. Él está en su periodo. Entonces no podemos llegar a decir que no queremos un presidente con esos calificativos no comprobados, porque ya él va de salida. El tema del hospital de Cartago, que le mencionaba el diputado Antonio Ortega, bueno, también hay que ver el trasfondo de qué ha pasado. Recordemos que fue la propia empresa a la que le habían adjudicado el contrato la que decidió irse. Entonces hay que ver también el fondo de las cosas, no es que Chávez la quitó. Y después, los carteles, no le veo ninguna lógica. Ellos como diputados tienen todos los 4 años en su control político para hacer para decir sus posiciones. Entonces, ayer usar carteles no es que defienda a Chávez, porque no soy simpatizante de él como para venir y defenderlo. Pero, ¿qué pasa? Eso lo que resta es credibilidad al primer poder de la República, que en lugar de construir, lo que están es peleándose entre poderes. Entonces, perdón, yo pongo este cartel para que la población vea lo que siento del presidente Chávez, pero ¿por qué no lo decís en un control político? ¿Por qué no argumentás con documentos lo que dice ese cartel? Porque al final es un pleito de chiquitos y eso pues no se ve bien a la ciudadanía. Me parece el presidente Chávez fue muy atinado en decirles, vayan con sus carteles y enséñeselos a los que están afuera. ¿Qué quiso decirle? Díganle al pueblo, no me digan a mí. Así que fue muy corto en su discurso, pero muy conciso. Me parece que el presidente fue muy asertivo, no peleó, que es lo que muchos esperaban, que él llegara a pelear. Y a la salida del Congreso, pues también fue muy claro en hablar y ahí fue una respuesta a Rodrigo Arias. Y con esto cierro. Don Rodrigo Arias fue electo el 1 de mayo por 4º año consecutivo presidente del Congreso. Y parte de su discurso era, aquí estoy, me puedo sentar a tomar un café con el presidente de la República, podemos tender puentes, podemos buscar conciliación, estoy abierto a una reunión entre poderes, pero ayer dice todo lo contrario. Empieza con calificativos que dice él son los que utiliza diariamente todos los miércoles el presidente de la República. Entonces, don Rodrigo, ¿dónde queda? Me refiero a don Rodrigo Arias. ¿Dónde quedan esas palabras del 1 de mayo de conciliación, de acuerdos, de lleguemos a buen camino, de trabajemos en conjunto? Si ayer el presidente, la única parte donde lo alude directamente es cuando lo menciona como presidente del Congreso y no lo menciona solo. Lo menciona con la Contralora, lo menciona con el fiscal, lo menciona con el presidente del Poder Judicial. Entonces, al final, ¿qué demuestra la oposición? Que también van por el camino de obstrucción, por el camino de que aquí vamos a ver quién tiene más ego y yo tengo mi posición y no doy el brazo a torcer. Entonces, ahí es como lo que digo con una, lo quito con la otra. ¿Dónde está la conciliación de la que habló el 1 de mayo? Es lo que yo podría pensar. Y reitero, don Rodrigo Chávez, a mi sano juicio, dio un buen discurso, lo hizo bien y se dirigió a quienes tenía que hacerlo, al pueblo de Costa Rica, que es a quienes debe explicaciones de su labor. Yo estoy de acuerdo con Walter en que se sintió mucho como campaña, es como era rendición de cuentas, ¿verdad? Y también el tono del presidente era muy poco profundo. Nosotros que nos leímos el informe de labores, había muchos muy buenos puntos, yo creo que muy reales, como 6 ejes principales, pero estuvieron más superficiales y más a tirarles a los de siempre, ese juego de poderes. Yo no sé si es, bueno, si es muy normal que eso se dé en la política, que todas las veces, todos los años tengan que hacer lo mismo, pero al fin y al cabo hubo temas que quedaron por fuera, las mejoras, pues el planteamiento de lo que se supone que tenía que ser el Poder Ejecutivo, en especial ya al final de término. Y lo de las pancartas también, qué aburrido, era como campaña, no se sintió como, en mi opinión, como lo que tenía que ser, que era ir a dar el informe de labores y poder nosotros entender, saber en dónde estamos, qué hace falta. Yo quiero dar mi opinión, si me permiten. Primero que nada, reitero el saludo de buenas tardes para todos los amigos televidentes de Noticias Televisión en este segmento de charlas de redacción. Vea, yo quiero decirles que ayer yo disfruté. Para quienes nos gusta la política, ayer, desde el minuto 1, que fue como a las 2 de la tarde, que empezamos nosotros a transmitir lo que estaba pasando previo, desde ese momento a mí me capturó la atención. A ver, para quienes hemos cubierto no 1, 3, 5, 10 veces un informe presidencial cada mayo de cada año, vea, yo les voy a decir una cosa, yo siempre me he dormido. Siempre me he dormido.
Ayer, por dicha, pude mantener mis ojitos abiertos y mis oídos, sobre todo, preparados para escuchar y ver todo lo que pasó ahí. El que le gusta la política y que diga que ayer no tuvimos un platillo rico para analizar y discutir, está mintiendo. Tuvimos todos los ingredientes, tanto de forma como de fondo. Vamos a iniciar con el tema de fondo. ¿Qué es lo que la Constitución obliga a cada presidente y a cada gobierno? A rendir cuentas. Efectivamente, desde el 1 de mayo, en horas de la tarde, en el portal de la Asamblea Legislativa está el informe de labores del gobierno. Yo le digo una cosa y pregunto a los ciudadanos, ¿ya se lo leyeron? ¿Ya lo vieron? ¿Ya sacaron sus puntos de vista y sus conclusiones? Le juro que muy poca gente ha hecho ese ejercicio. Muy poca gente. Entonces, el informe ahí está. Es deber de todo ciudadano visitar el portal web de la Asamblea y leerlo. Tenemos un resumen en nuestra página web también, por si no se lo quieren leer todo. Bueno, qué interesante. En www.televisioncr.com está el resumen del informe. Muy Entonces, buena. aprovechen y le tenemos una minuta para que lo puedan ver con detenimiento. Entonces, ¿que estamos en campaña política? Por supuesto que estamos en campaña política. A ver, eso es propio de una democracia como la costarricense. Evidentemente, quienes ostentan el poder de manera oficial tienen restricciones que las contempla el Código Electoral y tienen que respetarlas, porque si no se exponen a la comisión de un delito. Y estamos claros que esas son las reglas de juego. Los diputados, evidentemente los diputados tienen una mayor libertad que les permite el cargo y que pueden abiertamente participar y hablar de política. Esta es la dinámica normal. A mí no me asusta lo que pasó ayer en la Asamblea Legislativa. Me parece que el informe del presidente fue un informe que, tal y como lo explicó, más que para los diputados, es para el pueblo. El tema de forma, utilizar los videos, a mí particularmente me satisfizo. Montones. Me quedó muy claro en cada área temática qué es lo que el gobierno quería comunicar. El uso de los carteles me pareció una estupenda forma de comunicación política de la oposición para hacerse sentir. ¿Qué le hizo falta a los carteles? Le faltó mencionar el jobo, le faltó mencionar Cochinilla, le faltó mencionar Aldesa, le faltó mencionar Alcatel con la huida de José María Figueres, le faltó hablar de las familias políticas de los partidos tradicionales que durante años se han servido con cuchara grande. O sea, si empezamos a ver los casos de corrupción y muchas otras cosas que tenían que estar en esos carteles, necesitaríamos una asamblea legislativa como de 200 diputados para que cada uno sostenga un cartelito. Entonces, pero desde el punto de vista del efecto que la oposición quería, lo logró. Los diputados no pueden utilizar la palabra durante el informe del presidente, solo el presidente de la Asamblea Legislativa. Una manera de comunicar es en silencio. Y me parece a mí que estuvo bien de parte de la oposición, porque esa es la dinámica política en el primer poder de la República. Entonces, y con esta reflexión cierro. ¿Cuál ha sido el caballo de batalla del presidente Chávez en sus 3 años de gestión? Tener una conexión, primero, muy directa con la gente. Una forma de comunicar totalmente distinta. Y eso hay que reconocérselo al presidente Chávez. Esa capacidad de comunicación se la desea cualquier político de los partidos tradicionales. Y en este momento no tienen esa figura. Ningún partido político tiene esa figura de la dimensión, de la estatura del presidente Chávez, y mucho menos de doña Pilar Cisneros. Son 2 puntos a favor del oficialismo. En eso está perdiendo la oposición, está perdiendo y por goleada. Entonces, lógicamente, que en esa narrativa política de lo que el gobierno quiere versus lo que la oposición espera para poder atacar al oficialismo,
evidentemente hay una gran desventaja de la oposición. Entonces, ¿cuál es el punto principal del tema, del mensaje que a lo largo de estos 3 años el presidente Chávez ha llevado? Bueno, hablar de que la institucionalidad ha beneficiado a muy pocos, que la institucionalidad tal y como la conocemos no ha funcionado de manera eficiente, que la institucionalidad a lo largo de tantos años no ha logrado solventar tantos problemas de este país y que desde el punto de vista del presidente hay que hacer un cambio. Y eso es el punto que el presidente ha tenido como su principal bandera. Y en su informe, evidentemente el presidente no desaprovechó el espacio para nuevamente golpear en esa dirección. Entonces, desde el punto de vista del oficialismo, muy bien, lograron su objetivo. Desde el punto de vista de la oposición, también bien, porque trataron de contrarrestar ese discurso político del presidente Chávez. Y aquí lo importante es que cada ciudadano saque sus conclusiones. Hola, buenas tardes, compañeros. Bueno, voy a brindar mi aporte. Digamos, para hacer un análisis del discurso, pues habría que tomar en cuenta un montón de cosas, porque realmente sí está el fondo, está la estrategia de comunicación que ha tenido esta administración, pero desde inicios. Sin embargo, en este punto, lo que yo quiero brindarles de información de lo que vimos fue, primero que todo, digamos, Costa Rica efectivamente atraviesa distintas crisis en diferentes sectores, educación, seguridad, etcétera. Entonces, digamos, yo entiendo la parte de las personas que dicen, bueno, ¿y dónde quedó eso? Pero también tenemos que entender que el pleito aquí no solamente ha sido del Ejecutivo. O sea, ayer, desde antes que iniciara el discurso del presidente, aquí nosotros estuvimos monitoreando y ya habían reacciones de diputados diciendo que el discurso iba a ser un pleito, que iba a ser campaña. O sea, ellos antes de empezar el discurso ya estaban indispuestos a escucharlo. Entonces, es imposible que vayamos a tener reacciones positivas de la oposición. No importa si el presidente mostró videos que se explicaban de que sí se estaba trabajando en infraestructura, seguridad, educación. O sea, al final eso no era lo que ellos escucharon, porque desde el principio dijeron, o sea, estábamos oídos cerrados a lo que dijera el presidente. En el tanto del discurso, como sí, yo vi al presidente un poco como manejando un tono más moderado, pero en el momento evidentemente que sacan los carteles, de ni modo, o sea, ahí ya sí fue cuando empezó a tirarle a la forma en que se eligen a los diputados, por ejemplo, que yo sé que eso evidentemente a muchos no les cayó bien, pero tenía razón el presidente. A mi parecer creo que sí tiene razón, porque muchos de los diputados que estaban ahí no estaban poniendo atención o estaban con sus carteles, y a veces, no solamente esta vez, ¿verdad? Cuando nosotros vemos las sesiones de la Asamblea, están durmiendo, están comiendo. Entonces, si les molestó, fue por algo. En la parte de comunicación, creo que el presidente, evidentemente, él está trabajando para la gente, que la gente lo escuche y lo entienda, porque en mi caso yo honestamente nunca había escuchado un discurso del presidente, digamos que no fuera del presidente Chávez, porque hace 8 años que estuvo Alvarado, que estuvo Luis Guillermo, luego Alvarado, la verdad yo como que veía por encima la política. O sea, yo no les voy a decir que sé un montón, pero sí, digamos, creo que la estrategia de comunicación es buena, porque nosotros somos periodistas, sabemos que en estos momentos la producción audiovisual es lo que la gente entiende. O sea, usted le puede venir y darle a una persona un informe de 300 páginas de todo lo bueno, o sea, la gente no lo va a leer, no lo va a ver, porque la cultura no es esa. Pero muéstrele un video, muéstrele a usted números, estadísticas, entonces la gente le va a llamar la atención y va a decir, bueno, o sea, sí se está haciendo algo, a pesar de que no se ha logrado llegar a acuerdos. Porque, digamos, en temas de seguridad, por ejemplo, el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo ya ni siquiera se sientan a dialogar, y aún así hay avances. Más bien, yo creo que eso es de aplaudir, porque ninguno de los tres va a dar el brazo a torcer. Entonces, ya como para ir cerrando, porque como les digo, esto es muy amplio, creo que nosotros vamos a poder empezar a generar un análisis real de los discursos presidenciales hasta los próximos años, porque este año no es un año del diálogo. Esta administración no es una administración de puentes abiertos. Entonces, creo que se logre hacer en este tiempo, a pesar de todas estas cosas, es un logro.
porque, a ver, los partidos tradicionales, el bipartidismo, la gente que tiene poder no está soltando la silla. Me explico, ahí están sentados. Vean a Rodrigo Arias como presidente del Congreso. O sea, él no va a soltar la silla. Hasta cuando se pueda ver un cambio real, o sea, cuando en las próximas elecciones digamos, bueno, ahora sí salió un poco el bipartidismo, ¿qué va a pasar con esto nuevo? Ahí podemos empezar a saber si realmente hay cambios y va a haber diálogos. Creo que durante este año ya nos fuimos en cero, por así decirlo, en tema de diálogo y de ver los avances o escuchar lo que la gente, bueno, lo que ese tipo de políticos tradicional quiere escuchar. Y eso era mi amplia, lo que quería decir. Buenas tardes, voy yo, algo más amplio, nos gana el tiempo. Un gusto saludar a los compañeros y también a todos los amigos televidentes. Si hay algo que yo de verdad rescato a este gobierno es la manera en que logra comunicarle los anuncios a las personas. O sea, yo nunca en mi vida había visto un discurso tan entretenido como el de los videos. De verdad que a uno le capta porque uno dice que sigue, hay videos, las personas hablando, incluso es eso, digamos que en el discurso eran las personas las que hablaban sobre los diferentes ejes temáticos que el presidente resaltaba. Hay algo que también rescato, es el tema de cómo el gobierno ha trabajado el tema del bilingüismo y también del empleo. Creo que en eso sí se ha enfocado bastante, a pesar de que todavía hay fallas con respecto al tema de seguridad. Sí creo que esos enfoques que también trata de darle empleo a las personas quienes no tienen y que de ahí también puede tratar de evitar la inseguridad que hay en el país, es verdad. Otro punto que también destaco, bueno, como ustedes hablan, el tema de los diputados, para mí sí es una falta de respeto. Yo sé que era el único momento que los diputados tenían para poder hablar y lo hicieron por medio de las pancartas, pero yo creo que no era el momento. Creo que sí es una falta de respeto mientras una autoridad habla, que los diputados hagan eso de esa manera y que ni siquiera estaban prestando atención, ¿verdad? Yo siento que ellos podían dar declaraciones a los medios después de que terminara el discurso y eso sí me parece como una falta de respeto. También con respecto al discurso del presidente del Congreso, Rodrigo Arias, yo sé que a veces ellos se extienden mucho, creo que también él fue muy concreto, trató de decir lo que necesitaba en el momento, ¿verdad? Y siento que todavía continúa la polémica, a pesar de que el discurso del presidente al principio no fue tan chocante contra los de diferentes poderes, pero sin embargo, en el momento en que los diputados salieron con las cartas, ahí obviamente yo creo que a cualquier persona pues le molestaría, pero es parte de la política, es parte de lo que se vive, pero sí, esos puntos para mí sí eran necesarios tocar. Otro aspecto también es que incluso mi compañero Javier Paniagua pregunta sobre si habrá o no ministro de la presidencia y, o sea, Chávez todavía no da respuesta a esto, que de verdad sí debe haber una alianza y una comunicación entre ambos poderes, por lo menos este último año, ya para que se pueda tratar de trabajar un poquito más en el país como temas, por ejemplo, de seguridad. Entonces, sí creo que era el momento de quizás poder dar un anuncio, habrá o no ministro de la presidencia, pero bueno, creo que la comunicación entre esos dos poderes continuará un poco escasa. Quiero robar 2 segundos nada más, porque he escuchado a varios compañeros y yo también incurrí en el error. Cuando hice mi participación, hice mención a decir los diputados con el tema de las pancartas. Quiero aclarar algunos diputados, porque en realidad fue casi Frente Amplio y unos pocos de Liberación. Entonces, aclaro algunos de los diputados y no todos los de la oposición, por lo menos para dejar clara esa participación. José Luis Rodríguez, ya no le quito sus amplios segundos. Adelante. No, lo mío es algo escueto. Me llama mucho la atención lo de los carteles porque hace poco estuvo doña Cindy Quesada por ahí y no la dejaron hablar cuando la llevaron a la ministra de la Mujer. Y me recuerdo que cuando Mauricio Herrera estuvo de ministro, a él lo dejaron hablar porque no tenía cartera, supuestamente Cindy Quesada como ministra de la Mujer. Él era ministro de Comunicación, tampoco sin cartera, pero a él sí lo dejaron hablar. Y habían carteles que hablaban ahí sobre el acosador, el abusador y esto. Entonces me parece que hay una contradicción, ¿verdad? En esto de los carteles, igual que Viviana, considero que es una falta de respeto hacia un presidente, pero bueno, esa falta de respeto yo la vi cuando fue Figueres, cuando era aquella comisión de lo del video, aquel salto al vacío. Me acuerdo que Figueres entró y Francisco Nicolás, Dinora Barquero y todo le decían, señor presidente, ¿cómo está? Me pareció una falta de respeto.
Estoy hablándole hace como 2 años, aproximadamente un poco más de 2 años. Señor presidente, como si Figueres fuera el presidente de la República y venía de perder las elecciones con Rodrigo Chávez. Con respecto a lo que mencionó el compañero, me llama la atención lo que mencionó el compañero Javier, con respecto a la infraestructura, obras viejas como Limonal Barranca, que estaba botada, sigue botada porque tuvieron que eliminar el contrato. La ruta 32 que ayer anduve por Limón es una trampa, sí, no es una trampa mortal. Este gobierno la termina, Circunvalación Norte botada, la termina, Tara La Lima botada, la termina. Y quiero decir esto porque como dijo Javier, hay que poner las cosas en la dimensión que son, creo que hay que ponerlas en la dimensión que son. Este gobierno vino a terminarlas, otros gobiernos simplemente las dejaron pasar. Ahí estaban, bueno, las rutas San Carlos, más de 50 y resto de años. Todas esas obras sí estaban botadas, los gobiernos no las querían terminar. El Hospital Cartago, desde Laura Chinchilla, ¿quién se le metió al Hospital Cartago? Este gobierno se le metió y saltó lo del terreno, ¿verdad? Que bueno, ya hemos hecho suficientes reportajes también. Con respecto a la educación, este gobierno creo que es el que más ha construido centros educativos en la historia. Lleva más de 300 construidos en los últimos 3 años y también remodelados, ¿verdad? Y la seguridad no creo que sea un problema de que sea culpa del gobierno. Los 2.000 y resto de asesinatos que tiene en los últimos 3 años, los narcotráficos. Tengo un amigo que trabajó en Limón hace más de 30 años en el OIJ y me contaba hace aproximadamente unos 30 años que ya el narco estaba metiéndose a Limón. Y ya ve ahora dónde está, ahora es otro mundo, ¿verdad? Entonces no creo que eso tiene décadas, me parece a mí. Y con respecto a las denuncias, me parece, como decía don Jerry, que el gobierno ha sido muy bueno en comunicación y creo que lo que más llama la atención al pueblo es de este presidente Rodrigo es las denuncias que él ha hecho con respecto a la corrupción. Y es lo que más le llama la atención a la gente, ¿verdad? Denuncia, 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 denuncia. Creo que eso ha sido, digamos, como el hilo de él, el hilo de, digamos, conductor que ha tenido este presidente con respecto al mensaje. Ya los videos los vienen utilizando en todos los consejos de gobierno, si lo han visto, hasta tienen diferentes secciones, parece un noticiero eso, los miércoles, ¿verdad? Y sí, es más entretenido, pero bueno, habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste, ¿verdad? Esa era mi intervención al respecto de lo que ustedes comentaban. Bien, muchísimas gracias entonces a todos, Daniel, Viviana, Ariana, Walter, Javier, don José Luis Rodríguez y este servidor Jerry Alfaro. Les damos las gracias por acompañarnos en este segmento de todos los martes y jueves. Los periodistas de Trivisión opinamos sobre diferentes temas bajo un marco de absoluta libertad. Cada quien tiene su punto de vista y los ponemos ante ustedes para que usted alimente también su criterio y se forme su propia opinión. Gracias, buenas tardes, Dios los bendiga. Hasta luego. Chao.